y quien les habla. Naturalmente no es cierto que hubo ninguna llamada telefónica, ni hubo ninguna comunicación. El expresidente Mejía parece que en el gobierno de la tarde, en un programa de la tarde, llamó para decir que no se iba a referir más el tema. Pero ya yo había dicho precisamente que la última palabra lo daría el tiempo como juez severo. En cuanto al epíteto de traidor, mira, ¿qué puedo esperar yo precisamente cuando el arquetipo de la nacionalidad, al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en el mismo año en que se concretó su sueño libertario, la fundación de la nación, no solamente se le acusó de traidor, sino que con ese epíteto se le extrañó, primero se le encarceló y se extrañó del país. También fue acusado de traidor por sectores retardatrices y oscuros, conservadores, de tradición y no progresista, Francisco del Rosario Sánchez. Y imagínense conmigo, no puedo esperar otra cosa y no me molesta el epíteto, y más me molesta, sí, de manera radical, la falta de consideración a un amigo que siempre fue consecuente en lo que se puede considerar la amistad, no en cuanto a consideraciones políticas de ningún orden, porque en primer lugar nunca hubo acuerdo político con el presidente Mejía. No hubo acuerdo político. Cabría una pregunta aquí. Si ustedes hicieron algún pacto de que él pudiera, de que lo apoyara según lo que se dice para el 2012, o apoyar al candidato del Partido Revolucionario Dominicano. No hubo nunca tal cosa. Yo me vi obligado a responderle el insulto al presidente Mejía precisamente en virtud, y lo aclaro en la carta misma, a la desconsideración a la amistad, básicamente porque eso no existía, ni existía tampoco militancia política en ningún partido, ni en ningún grupo. Yo, como usted sabe, tengo un proyecto político, un proyecto en el que he estado trabajando de manera consistente y persistente. De esa parte yo quiero que lo abordemos un poquito más adelante. Sí. Hay algo que no debería dejarse de preguntar en este sentido, y es lo siguiente. El señor Miguel Vargas Maldonado es el candidato oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Y si bien es cierto, como usted bien señala, que no tiene ningún tipo de compromiso con el expresidente Hipólito Mejía, no menos cierto es que usted es un hombre que estuvo muy cerca del presidente. Por ende, habría que hacer una pregunta. Usted fue donde el presidente de la República, eso se ha colado en los medios de información, hablarle acerca de su candidato, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, actualmente el MVP. Y él le dijo una frase, de que no estuviera tan cerca que lo quemara, y ¿cuál es la otra parte? Que no estuviera tan cerca que lo quemara, pero que no dejara de alumbrar. Pero háblenos en detalle de esa situación, porque bueno, eso es importante. Mira, yo no te voy a hablar en detalle de ello, porque yo fui explícito y te retorno la bola al mismo punto. No, pero a esta parte, pero esa partecita que tiene que ver con Miguel Vargas Maldonado. Pero básicamente yo hice referencia a la carta y me refiero a ella, de que no fuimos a buscar orientación del presidente, sino a yo a preguntarle como amigo que cuál era su posición, y él me respondió con lo que yo digo en la carta, básicamente. No hay más explicaciones, eso fue lo que pasó. General, sí. En las elecciones del 2004 se dice que usted enfrentó a unos generales y de su frase salió, aparte de que usted apoyaba la voluntad popular del país, usted dijo que el que ganó, ganó. Sí, pero mire, déjeme decirle una cosa, para que se comprenda bien. Las Fuerzas Armadas no son un organismo electoral para determinar quién gana o quién pierda. Lo que está consagrado en la Constitución es que las Fuerzas Armadas en ningún caso, dice la Constitución, pueden deliberar. Bien, y yo me refiero en la carta, volvemos a la carta, que si no había un doble discurso, el presidente Mejía siempre me apoyó, y en varias reuniones dijo que la primera lealtad, en ese momento que se juran esas fidelidades tradicionales de la época de Concho Primo, el presidente de la República, el entonces presidente de la República, dijo que la primera lealtad era a la República. Le dijo a los generales. Y la segunda lealtad era a los institutos armados. Y la tercera lealtad al hombre que resultara elegido
por la voluntad popular. En este caso era él, pero estábamos envueltos en un proceso comicial. Y es una frase común del presidente, decirme cuando yo se le hablaba al presidente sobre los preparativos del proceso de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas de las elecciones, que él no quería travesura, que el que ganó, ganó. Ese era su discurso para conmigo. No sé si había un doble discurso, no puedo especular sobre ello. Sí. Pero lo más importante que yo quiero destacar, y escúchame que te interrumpa, no hay problema, son los resultados. En la vida militar, como en todo, lo importante son los resultados. Y los resultados fue ese, que se respetó la voluntad popular, que se expresó la voluntad popular, y después se respetó la voluntad popular, porque lo demás son cosas que están sobrepasadas por los acontecimientos y la historia misma del país. Las Fuerzas Armadas tienen, en los últimos procesos electorales, han rebasado viejos resentimientos y resabios propios de una época que está felizmente superada. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y en eso jugó no solamente un papel el presidente Mejía, sino también el secretario de las Fuerzas Armadas y además todos y cada uno de los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas que defendieron el proceso con su trabajo en los colegios electorales de forma decidida y comprometida. ¿Comprometida con quién? Con la democracia. Porque de hace tiempo, yo lo he dicho, existe en las Fuerzas Armadas una corriente de respeto a la voluntad popular y a la democracia, expresada por los mismos estudiosos foráneos. Yo recuerdo en el año, hace algunos años, una publicación del Instituto de Estudios Estratégicos de Inglaterra que dijo que todas esas participaciones políticas de las Fuerzas Armadas eran cuestión del pasado y de conductas aisladas. Y esas conductas aisladas han sido sobrepasadas, vuelvo y repito, por la actitud de una conciencia democrática en las Fuerzas Armadas, donde se visualiza el estamento militar como un instrumento de la gobernabilidad democrática. Y se hicieron cosas que las recoge la prensa, por ejemplo, frente a algunos desaguisados de expresiones y posturas de algunos militares de alto rango en esa época. ¿Y accionar general? Sí, bueno, accionar, pero además de eso, lo importante es que el mando se expresó en ese sentido, en el respeto y la no beligerancia de las Fuerzas Armadas. Pero además de eso, hay mucha gente que se le olvida que se hizo en vísperas de las elecciones una gran reunión de todos los generales, presidida por mí, donde se le dijo cuál era la postura del mando, esa misma, el respeto a la voluntad popular y el resguardo del proceso, que esa es la participación de los militares en las elecciones, el resguardo con respecto a la seguridad del proceso. Y entonces todos los generales, y yo lo tengo inclusive guardado porque se grabó de forma detallada, no solamente lo que yo dije, sino todo lo que expresaron todos los generales con respecto a eso de la voluntad popular. Pero después se hicieron otros esfuerzos, yo mismo en persona, porque el mando y las órdenes que no se supervisan no se cumplen, o se cumplen a media. Pero entonces yo me reuní en las unidades con todos los coroneles, con los capitanes y tenientes, en una labor de concientización sobre cuál era el papel para que no hubiese duda. Y eso fue en conocimiento del presidente de la República, que apoyaba ese proceso. General, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, de acuerdo a lo que usted está conversando aquí esta noche con nosotros, y es lo siguiente: si Hipólito Mejía, a la sazón presidente constitucional de la República, hablaba de algunas bellaquerías, el accionar de muchos generales que hoy están inclusive hasta presidiendo movimientos políticos y que todos conocemos que hicieron política en contraposición a la posición del alto mando, incluyendo al secretario de las Fuerzas Armadas, que a la sazón era usted. Si eso sucedió y usted hizo todos los esfuerzos, se reunió con los generales, con los coroneles, los tenientes, los capitanes, entonces parecería, pudiera uno pensar, como que había un grupito o un grupúsculo, para denotarlo a sí mismo, de algunos generales
incluyendo algunos en posiciones clave, como que querían pescar en río revuelto, y se ha hablado del famoso plan A y plan B. Mire, eso es totalmente peregrino, porque yo le aseguro a usted que hubiera plan A, plan B, plan C, el mando de las Fuerzas Armadas estaba orientado hacia el respeto a la voluntad popular. Y en ese proceso se contó con el apoyo del presidente. Por eso le digo, yo no sé si había un doble discurso, pero tantos los oficios que se dirigieron, mis declaraciones públicas en el momento, el mismo accionar ese de reunirme con los mandos militares, comandantes de brigadas, de batallones, fue con el apoyo del presidente. O sea que le voy a decir lo mismo que le dije al señor Noriega del Departamento de Estado, que llegó aquí no recuerdo bien si fue a finales del 2003 o a principios del 2004, y en un almuerzo él expresó su inquietud con esas expresiones de algunos jefes militares. Y yo en presencia de ella le dije cuál era en realidad la voz del mando. La voz del mando que emanaba precisamente del interlocutor fundamental con el presidente, que es el secretario de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo pienso que eso tranquilizó mucho a esas inquietudes que tenía el señor Noriega con respecto a esos pronunciamientos, que son pronunciamientos que yo diría que son propios de esa relación atípica que tenía el presidente de la República con los mandos militares, con los militares, que tenían una posición de afecto personal o de correspondencia muy personal, que no necesariamente tiene que involucrar lo que nosotros conocemos como el órgano regular de las Fuerzas Armadas. Para terminar ese tema, sí, porque yo lo que pretendo con esto es despejar las dudas, sí, a muchas personas, muchos dominicanos que lo están viendo hoy y que se ha hablado de esa situación durante mucho tiempo. Habían 2 o 3 descabezados o descerebrados, aún siendo y estando en los altos mandos militares, que estaban haciéndole campaña a Hipólito Mejía. Los Estados Unidos, usted lo ha dicho, el señor Noriega tenía cierta inquietud. Entre otras. Porque él vino con otras inquietudes, bueno, que no tenían que ver nada con eso. Pero entre ellas se habló de eso. Sí. Pero la noche en el cual Agripino se paró en ese micrófono a la Junta Central Electoral y dijo un discurso que usted debe tenerlo grabado, porque eso es de antología, hablando inclusive del pasado, sí, de la época de Joaquín Balaguer, con los embajadores presentes de los países de influencia en estos países, parecería ser, no que había una sospecha, sino que realmente, independientemente de eso que usted dice, en la mente de algunas personas existía la posibilidad quizá de trastocar ese asunto, independientemente de esa parte. Pero yo debo ser honesto y no quererme pintar como el héroe del momento. Fíjese, no había posibilidad de eso. Pero no precisamente por la postura del secretario de las Fuerzas Armadas, sino que en las Fuerzas Armadas, y valga el reconocimiento, hay una conciencia democrática desde hace años, donde eso no tenía cabida. Recuerdo una famosa frase que yo repito mucho, y que es propia precisamente de la doctrina militar: lo estratégicamente deseable debe ser tácticamente posible. Y no había esas posibilidades. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, las de ayer y las de hoy, tienen una conciencia democrática donde no caben ese tipo de reflejos del pasado. Y la posición del pueblo en sentido general. Bueno, pero es que el poder precisamente emana del pueblo. Y el poder de las Fuerzas Armadas, ese poder que reside en el monopolio de la violencia, o sea, es un poder que emana también del pueblo, y los militares vienen del pueblo, o sea que no había esas posibilidades. Y en presencia del secretario de las Fuerzas Armadas, o por su mediación, ni los organismos de inteligencia tenían conocimiento de ese famoso plan B si existía. Yo prefiero aceptar que había, sí, eso que usted dice, algunas mentes calenturientas, apasionada, pero no, eso no tenía ninguna posibilidad. Y debo decir que el presidente Mejía tampoco nunca me habló al respecto de ello, ni me lo insinuó tampoco, cosa que le agradezco si existía, pero además él conocía cuál era la convicción democrática de quien le habla y de los mandos militares.
Por lo menos de la gran mayoría, ¿verdad? De la gran mayoría, de la gran mayoría. Después de esta pausa seguimos hablando con esta interesante entrevista con General Soto Jiménez. No le cambie. Buenas noches. General, yo realmente tengo una inquietud de un comentario que yo oí, que frente a usted, frente al Procurador General de la República de ese entonces, y frente a un general de la Marina, estaba el presidente Hipólito Mejía y Ramoncito Báez, comentando el hecho de que Ramoncito Báez quería poner una querella. Y Hipólito Mejía le dijo: si pones la querella, perderé 20 puntos en las encuestas, pero tú vas a perder el banco. ¿Es cierto que el presidente Hipólito Mejía amenazó de esa forma a Ramón Báez? Bueno, mira, eso en realidad ocurrió, no exactamente así. Y yo quiero ponerlo muy claro eso, no pasó exactamente así, pero en esencia ese fue el asunto. Y como consta, yo creo que en el plano judicial. Usted podría afirmar que sí, que él le dijo, sí, pero lo que yo no puedo decir es la motivación del mismo y en el marco que ocurrió. Porque en ese momento el presidente Mejía quería darle satisfacción al agraviado, al entonces agraviado con el caso de la tarjeta, o lo que se pensaba agraviado, hay que ponerse en el momento. Y entonces el presidente Mejía, pero él sí le dice, había dicho, el presidente Mejía le había dicho a Ramón Báez que perdería el banco. No, le dijo que había que manejarlo con cierta sutileza, el problema de la querella, porque eso iba a traer una especie de estampida o bancaria o algo así, no recuerdo exactamente, y que en ese caso él estaba seguro que se iba a hacer lo que él determinara, porque él era el agraviado, que en ese caso, no recuerdo si fue 20 puntos, él que lo desfavorecía, iba a perder la popularidad, puntos o 20 de puntos, su popularidad, puntos, de su popularidad, pero que Ramón Báez perdería el banco. Podía perder el banco y todo. Sí, eso o sea, es cierto. Sí, eso es cierto, pasó. ¿Había algunas opciones en cuanto a eso que quizá la pudo haberte ofrecido al presidente en el momento en que comenzaba el escarceo de la famosa tarjeta PPK, de la famosa PPK? En aquel momento, recuerdo perfectamente, que se hablaba de que inclusive pudiera haberse sometido a un consejo de guerra o ir a la justicia ordinaria. ¿Eso se manejó? ¿Usted manejó eso con el presidente? En realidad, lo que sucedió ahí es que se nombró con muy buen juicio una comisión investigadora del caso, porque el secretario de la Fuerza Armada, ni el jefe de ejército, ni los jefes militares podían constituirse en una comisión de investigación. Entonces se nombró de acuerdo al grado y a la naturaleza del arma de los implicados, que eran los 3 militares, y en este caso la preponderancia era de la Marina de Guerra, un oficial de la Marina de Guerra para que dirigiera las investigaciones. Pero diariamente se le ofrecían al presidente de la República los resultados de esa investigación, diariamente, y se iban tomando las decisiones importantes sin lastimar los procedimientos del proceso. Inclusive se consultaron juristas en ese momento, de acuerdo a la naturaleza, y eso fue conformando, de acuerdo siempre con la intervención del que era en ese momento el agraviado, el presidente del banco y el mismo procurador, se fue conformando lo que fue finalmente, que ustedes recuerdan, la determinación de las Fuerzas Armadas final, con la aprobación del presidente, que fue llevar ese caso al Procurador General de la República para que lo ventilara la justicia civil, porque en ningún caso el hecho era parte del intríngulis de las Fuerzas Armadas como tal, aunque los prevenidos, los acusados o los sospechosos del caso
eran militares. Entonces esa fue la determinación. Ustedes recuerdan que las Fuerzas Armadas le entregaron al procurador todos los expedientes. O sea, el hecho de que no se fuera a un consejo de guerra simplemente fue por la misma opinión de la comisión. Finalmente ese fue el acuerdo que se llevó. Y yo creo que en ese caso fue saludable porque era... Sí, se ventiló la justicia, que es lo que normalmente la gente pide. Claro, claro. General, la querella se colocó. Pasó el problema que usted explicó con la crisis bancaria, pero también Ramón Báez perdió el banco. Entonces, a través de esa querella, podemos ver que sí, entonces, aparentemente se erosionó esa amistad que había entre... Bueno, pero que esa es una especulación que yo no puedo hacer, porque tú lo estás poniendo como si una cosa fuera directamente vinculada, entonces pasaron otras cosas, y eso fue un proceso que yo pienso dilatado, entre una cosa y otra. Fíjate que eso del caso de la tarjeta pasa en septiembre, y es a mediados del año próximo que eso entra en calor. Pasaron muchas otras cosas y yo no tengo elementos de juicio para decir cómo influyó eso en esas relaciones, etcétera. Y soy un profano en esos asuntos bancarios y demás. Sí. General, Quinta República. Parecería ser que dentro de este sistema de complejidades que hay ahora mismo envuelto, de la falta de liderazgo, cuando sale la Quinta República, la mayoría de nosotros entendíamos que era un partido más, pero vemos que aquí es una asociación, una fundación compuesta realmente por múltiples personas, o sea, muy heterogénea, si se quiere decir. Sí. Como que uno no visualiza que de ahí pudiera salir que mucha gente, inclusive de otros partidos políticos que están en la Fundación Quinta República, como que pudieran apoyar al general Soto Jiménez a eventualmente una presidencia de la República. Mira, ahí es una pregunta sumamente interesante. Ya por fin me sacaste de lo hondo del problema para meterme un poco más hondo. ¿Te sientes más cómodo ahí? No, me siento igual, porque yo creo, fíjese que yo siempre estuve toda la vida entrenándome para... Usted es un nadador, no importa que lo ponga para hondo, general. El peligro de la violencia, ¿verdad? Entonces no le puedo tener miedo a las ideas, claro. Nunca, además que de eso se trata precisamente, de ese debate. Mira, nosotros nos pasamos, la Fundación Quinta República es precisamente eso, una fundación, un cenáculo para discutir ideas. Nosotros nos pasamos gran tiempo, quizás 6 o 7 meses, de que la fundación comenzó a trabajar, despejando la natural suspicacia del dominicano que se levanta en ese sentido. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Es un guardia, un general más. Es un guardia que entonces ahora monta una fundación, ¿verdad? Con un nombre muy subjetivo. O sea, ¿qué es esto? Esto es un partido político. Bueno, no es un partido político, ni lo será un partido político. Vuelvo y te repito, es un cenáculo para discutir ideas. En una época en que la política está precisamente tocada por la ausencia de esas ideas. Entonces, como tú dices, y yo uso otra palabra que siempre digo, es un cenáculo donde confluyen gente de todos los credos y creencias y partidos políticos. Entonces tú me preguntarás, como siempre me preguntas, ¿y cómo usted maneja eso? Bueno, es que yo creo en eso. Yo creo que de la discusión y del debate surgen productos sumamente beneficiosos para la nación, porque precisamente ese es el propósito fundamental de esta fundación, de la Fundación Quinta República. El propósito fundamental es recrear, preservar los llamados valores nacionales. Los problemas de la dominicanidad. Pero es innegable, general, que usted luce una persona, primero, con las condiciones suficientes como para poder aspirar al solio presidencial, y como que a usted como que quizá no está muy lejos de las aspiraciones presidenciales. Bueno, pero voy a usar yo el recurso que tú usaste ahorita, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante. Te estoy explicando primero lo que es la fundación, y ya te dije que
es un cenáculo para discutir ideas, donde salen productos por la variedad de la gente que confluye ahí, sumamente enriquecido por esa variedad. Como la variedad es sumamente importante en la naturaleza, así también es donde se chocan, entrecruzan las ideas, siempre con un propósito fundamental, que es preservar los valores de la nación en una época en que por ese hecho incontrastable, que es el hecho de la globalización, con la que no se puede aparentemente mediar, hay que compensar esos valores, compensarlos para nosotros mantener vivas nuestras esencias, las esencias que nos han hecho posible que sobrevivamos como nación. Y de ahí también viene el nombre, porque el nombre no tiene que ver con analogías ni asociaciones de ningún tipo internacionales. Se ha hablado o podemos hablar de lo que fue la Quinta República del general de Gaulle. Hay una coincidencia de Gaulle general, ¿verdad? Aunque yo no quiero equipararme con de Gaulle, como tampoco quiero equipararme con Chávez, que es el otro aspecto de la Fundación Quinta República. El nombre viene precisamente, es una inquietud inclusive que expresó el mismo presidente en su conferencia, viene de esa división que se ha hecho del periodo republicano, que han hecho los historiadores del periodo republicano, y que según el cual nosotros estamos en una cuarta república, y la quinta república, la república que deseamos todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la República Dominicana, la que sueña usted también. Pero general, ¿quién va a desarrollar esa quinta república? El choque de ideas, sí, pero debe haber un protagonismo de quién va a ejecutar eso. Entonces, porque el liderazgo tradicional ha fracasado y eso lo sabemos todos. Bien, partiendo de ese criterio, sí, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué va a pasar con el general Soto Jiménez? De ese proceso, entonces, de esa reflexión y de ese trabajo, entonces nace una cosa que no tiene que ver nada directamente en ese campo, sí, que es el movimiento Quinta República. El movimiento Quinta República persigue precisamente eso, construir una nueva opción de poder en la República Dominicana por la vía electoral. Fíjate que no te hablé electorera, sino electoral. Y para ello no es que existe la brecha ahí, como la gente la pinta, es que los partidos políticos, eso es simplista, están desacreditados, que el clientelismo es simple lo que se argumenta. No. Los partidos son una realidad en la República Dominicana, como lo es el clientelismo también. Pero es otra realidad palpable, ¿verdad?, de que los partidos son la piedra angular del sistema democrático. No podemos apostar a la disolución de los partidos. Por supuesto que lo no. que le debemos dar, dentro o fuera de esos partidos, es una nueva opción de poder que resuelva los problemas fundamentales de la nación. Porque la gran verdad, la verdad fundamental, eso que percibe la gente como malestar, es con mucha lógica, con la lógica que tiene el pueblo, con la sabiduría que tiene el pueblo, es que los tres partidos tradicionales, uno en mayor medida que otro, han pasado por el poder más de una vez y no han resuelto los problemas fundamentales de la nación. Entonces, es una aspiración natural de la gente de que surja una nueva opción precisamente que haga palpable o que satisfaga esas inquietudes y esas expectativas de la población por la vía electoral. Entonces, nosotros estamos inmersos en ese trabajo, no con mira a estas elecciones, porque sería descabellado, ¿verdad? Y entonces nosotros pretendemos involucrarnos de manera sostenida. ¿En las próximas elecciones de medio término incluso? No en las de medio término, sino en las de 2012. Pero vamos a comenzar a trabajar, o estamos trabajando ya de inmediato en ello. Pero no vamos a terciar en estas elecciones. Y entonces no tiene que ver nada tampoco eso que se me ha preguntado los miembros de la Fundación Quinta República. Entonces, van a apoyar, bueno, si no hay una organización política, si la Fundación no es una organización política, no puede apoyar a nadie. ¿Habrá miembros que lo apoyarían, habrán otros que no? Los miembros de la Fundación, de hecho, están libres, ¿verdad?, de tomar la decisión que crean oportuna, sin ningún tipo de directrices, como la tomaré yo en su momento, ¿verdad? ¿Qué apoyaré yo en este proceso? Bueno, eso es un derecho de ciudadano que yo no he determinado todavía. Ahora, la fundación, el movimiento, en este caso Quinta República, no va a participar en estas elecciones, pero está construyendo ya esa opción
con miras a alcanzar el poder político en la República Dominicana, precisamente para satisfacer las expectativas y los deseos de la gente. ¿Piensa usted apoyar al presidente Leonel Fernández en estas elecciones? Yo he dicho ya en innumerables ocasiones, y quiero ser muy claro con esto, que nosotros no apoyaremos ninguna opción política que vaya a terciar en estas elecciones. Ese escarceo que se ha armado en base a lo que es un deporte en la República Dominicana, que son las especulaciones, no se va a producir. Pero quiero dejar muy claro también, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, no me lo ha planteado, ni me lo ha solicitado. Lo que yo considero un acto de respeto a lo que yo soy, a lo que la fundación es. O sea, pero si se lo plantea, porque el presidente está buscando votos. El presidente no lo ha planteado, entonces yo no puedo hablar sobre una cosa que no se ha planteado. Nunca lo ha planteado. Como tampoco me ha ofrecido ningún cargo, como se ha dicho. Eso son especulaciones, no me ha ofrecido cargo. La de los generales. También dicen que usted tiene una lista de generales que usted... Mire, déjeme decirle una cosa, fíjese. Con relación, y que también quiero ser muy claro con eso, mire, yo siempre he sido, creo inconveniente, el problema de los reingresos en las Fuerzas Armadas. Yo lo creo inconveniente. Ahora bien, es cierto también de que por esos rezagos que quedan en las Fuerzas Armadas, de esas incriminaciones políticas injustificadas, se han tronchado la carrera de muchos oficiales, pero no solamente ahora, se han tronchado siempre. Eso es como un paquete anexo en todos los cambios de gobierno. Entonces, yo que fui militar, sé y conozco muchos oficiales, no solamente generales, profesionales a carta cabal, moralmente intachables, que han perdido su carrera militar, lo que es un dislate, porque el Estado ha gastado un gran dinero en ello. Entonces, si yo me reúno con el presidente de la República para cursar la invitación a la fundación, que de eso vamos a hablar más tarde también, si ustedes lo permiten. Sí, sí, claro. Si eso se produce, no es verdad que yo no voy a aprovechar esa oportunidad con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no para solicitarle reingreso, sino para que evalúe, tome en cuenta esos oficiales que han sido separados de sus cargos y se le ha tronchado la carrera y que no son políticos, ni han militado nunca de forma formal ni informal en ninguna tendencia política. Y parecería que no hay delito ahí. Parecería que no hay delito. No, pero no solamente que no hay delito, ¿no? Sino que esos son 4 oficiales. No voy a decir sus nombres por respeto precisamente a la confidencialidad. Esos 4 oficiales no tienen que ver nada con el antiguo gobierno. Son oficiales profesionales a carta cabal. Pero Hipólito de ahora también, pero está bien, no, eso es falso, y algún día saldrá a la luz pública quiénes son esos oficiales. Ahora bien, esos oficiales no solamente, como se ha dicho, no se negaron a eso, sino que sostienen su posición de volver a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, lo que es importante es recalcar que eso no se hizo bajo ningún acondicionamiento político, porque es una contradicción. ¿Y cómo usted va a decir? Un comentario que usted le hizo al presidente de la carrera. Pero consulto con esos oficiales. Pero mire, general, para que usted vea cómo son las cosas de la vida, a usted mismo, cuando en el 96 el presidente Leonel Fernández entra, a usted lo tipifican como un amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Entonces, a usted, gracias a Dios, no se le sacrificó su carrera militar. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque se entendía que usted es una persona estudiada, académica, con tanta carrera y tantas cosas, que sería un desperdicio venirle a sacar a usted del ámbito militar. También es una contradicción. O sea, que viene al mismo ejemplo que usted está dando ahí a gente absurda, que se ha sacrificado innecesariamente. Es una contradicción absurda, porque parecería que lo malo es la vía. Porque hay oficiales que han sido reingresados por diligencias de ese sector. El mismo presidente Mejía, el expresidente Mejía, en su gobierno, reintegró oficiales que se sindicaban de contrarios al gobierno. Y el oficiales profesionales. Y Leonel Fernández también vio la calidad y la carrera suya militar, y lo que hizo fue ascenderlo.
También, ¿usted me Sí, entiende? sí, sí. O sea, Y que no reconoció solamente- también y no solo- su carrera, realmente, su carrera militar. Yo solamente he recibido consideraciones del presidente Fernández. Es que usted tiene su mérito Sí, también, sí. general. Entonces, Usted se ha ganado fíjese, su propio mérito. yo pienso que eso es una labor que el presidente Fernández y cualquier presidente que venga ahí debe evaluar el asunto de aquellos oficiales como un acto de justicia que han perdido su carrera por esos De justicia, chismes, yo por diría chisme que- político. por chisme de chisme- guardia y Sí. de chisme político. Sí. Entonces, no solamente yo abogué por esos 4 oficiales, ¿verdad? Sino que si tengo la oportunidad de abogar con el presidente Fernández o quien le toque el favor de la voluntad popular, yo lo seguiré haciendo. Porque ese es Sea un militar o civil. No, estoy hablando de De militares, militares. de militares precisamente. Entonces yo creo que eso no es un Mire, pecado, general. cuando no ha sido un pecado. Óyame, se han reintegrado oficiales muy cercanos al afecto del presidente. Usted lo ha dicho Mejía. bien. Parece que la vía. Parece Y que no la cuarta vía. Sí, parece que la vía. Mire, nos quedan ya 4 minutos. En Sí. estos 4 minutos yo quiero que desarrollemos rapidito el concepto de lo que es ahora la cuarta vía, las posibilidades reales. Quinta. Y el hecho también de 2 preguntas ahí. Sí. El hecho de la posición de un general también, que ya tiene un partido político y que está candidateándose a la presidencia de la República, porque el caso de Zorrillo sí no tiene un movimiento, pero él no aspira a eso, por lo menos no ha Sí. dicho que aspira, pero Sí. en el caso de Candelier también. Entonces, hablan un poquito de las posibilidades de cuarta vía y las posibilidades de Mire, Candelier. vamos a comenzar con las posibilidades del general Candelier. Yo pienso que, y lo he dicho muchas veces, el general Candelier tiene todo su derecho de incursionar en política. Y como todos los seres humanos tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Entonces, yo no voy ni a pontificar ni a santificar esa opción, sino que debe. ¿Quién le va a dar el sí? El pueblo. El pueblo le dará precisamente su asentimiento o no a sus aspiraciones. Estoy de acuerdo en que se le legalice su partido, precisamente, para que pueda entrar en ese debate y se verifique precisamente la preferencia popular. Ahora, tanto el general Candelier como quien les habla o cualquier militar que incursione en la política a ese nivel, tendrá que luchar con una carga de resentimiento histórico que existe ahí sobre ese pasado, a veces inconveniente o casi siempre inconveniente, de la participación de las Fuerzas Armadas en política y sobre todo en el uso del autoritarismo, que viene inclusive del siglo XIX. Ese autoritarismo que se verificó con Santana, con Ulicero, con Trujillo, que fueron militares, y las participaciones de los militares también en el régimen de los 12 años, etcétera. Contra eso hay que luchar, y sobre todo con aquella carga que existe de que hasta ahora ningún militar que ha incursionado en política ha tenido éxito. Sobre la cuarta vía, finalmente, yo pienso que es un recurso importante para la construcción de esa nueva opción, aunque no tenga éxito en estas elecciones, pero yo pienso que es un paso. ¿Piensa usted que no tiene éxito? Yo no estoy diciendo... Digo yo, no. en el actual momento. Aunque no, en el caso de que no tuviera éxito, yo pienso que es valedero. Es valedero porque, como yo te dije, la nueva opción hay que construirla. Y eso es un paso valiente y una opción que se le da a esa población. Y además, para despejar la gran interrogante, óyeme, si es como se dice que la gente está deseosa de una nueva opción, bueno, ahí la tiene. Será el pueblo entonces, en el ejercicio de ese derecho fundamental, que es el derecho de elegir a sus autoridades, quien le dará el sí o el no a la cuarta vía. General, yo quisiera, si usted tiene algo más que aclarar o alguna otra declaración que se haya quedado. Bueno, nos vamos a pasar del programa porque Sí, pero, nos están haciendo señas hace rato. No, agradecerles a ustedes este espacio, reiterarle que estoy a su disposición, ¿verdad? Y que en algún momento dado el espacio sirva para ventilar los asuntos de la Quinta República. Este programa es suyo, general, y Aunque el honor ha sido aunque nuestro. parezca un cliché, realmente usted puede contar con nosotros. Qué bueno, el cliché me gusta. Y el honor es nuestro, general. Bueno, usted nos haya acompañado amigos, esta que noche. pasen muy buenas noches. Estamos en el canal 10 y mañana estaremos en el canal 52, tanto de Astel como de Telecable. Que Dios le bendiga y feliz fin de semana.